Imagina por un momento profundo que la sabiduría humana antigua no era fundamentalmente sobre entender intelectualmente la vida a través de conceptos abstractos y categorías lógicas, sino sobre vivirla visceralmente con cada fibra de tu ser, sin necesidad de explicaciones racionales que medien la experiencia directa. Antes de los filósofos profesionales, con sus sistemas elaborados y sus debates académicos estériles, los humanos ancestrales miraban el cielo nocturno estrellado y sentían instintivamente que cada rayo de tormenta, cada sombra proyectada por la luna, cada fenómeno natural incomprensible escondía un mensaje sagrado sobre la naturaleza misteriosa de la existencia. Pero llegó un hombre singular que quiso revolucionariamente explicarlo absolutamente todo a través de la razón dialéctica, Sócrates de Atenas. Y siglos después, Friedrich Nietzsche lo acusaría de algo absolutamente terrible, de haber destruido sistemática e irreversiblemente el alma viva del misterio existencial que antes animaba la experiencia humana completa. Nietzsche veía claramente en la figura histórica de Sócrates la semilla original de una enfermedad civilizatoria que eventualmente infectaría toda la cultura occidental. La razón absoluta elevada a divinidad única. La idea peligrosa de que absolutamente todo lo existente debía tener necesariamente un porqué explicable, una respuesta lógica verificable, una explicación racional completa. Pero aquí surge la pregunta filosófica más inquietante de todas. ¿Qué ocurre exactamente cuando todo aspecto de la existencia humana tiene una explicación racional definitiva? ¿Qué se pierde irreparablemente en ese proceso de iluminación total? El misterio sagrado muere inevitablemente bajo la luz brutal de la razón analítica. Y con la muerte del misterio se extingue también el sentido profundo de existir, que no depende de comprensión intelectual, sino de participación directa en el drama cósmico. Nietzsche no odiaba a Sócrates por su inteligencia extraordinaria ni envidiaba su habilidad dialéctica legendaria. Lo consideraba culpable de un crimen civilizatorio más sutil pero devastador. Lo acusaba de haber transformado irreversiblemente la vida misma con toda su riqueza paradójica, su caos creativo, su oscuridad fértil, en un problema técnico que resolver a través de análisis lógico, no en un milagro sagrado que sentir a través de participación vital. Esa transformación representaba para Nietzsche el comienzo del fin de la experiencia humana auténtica. Esta noche descenderemos juntos al corazón de esta acusación filosófica devastadora. Exploraremos por qué Nietzsche consideraba a Sócrates, el padre fundador venerado de toda la filosofía occidental, como el asesino inadvertido del alma humana más profunda. Un juicio que invierte completamente la narrativa histórica convencional sobre el progreso del pensamiento. En el corazón palpitante de la Atenas clásica del siglo V a.C., Sócrates paseaba incansablemente por las calles polvorientas y el ágora bulliciosa, interrogando sistemáticamente a todo ciudadano que encontraba con sus preguntas aparentemente inocentes, pero devastadoramente efectivas, sobre fundamentos de conocimiento y moralidad. ¿Qué es exactamente la virtud en su esencia más pura? ¿Qué es realmente el bien más allá de opiniones culturales variables? ¿Qué es la verdad objetiva independiente de perspectivas subjetivas? Sus preguntas filosóficas incesantes fueron indiscutiblemente la chispa brillante que encendió el fuego de la filosofía occidental moderna con toda su tradición analítica. Pero Nietzsche, mirando retrospectivamente desde el siglo XIX, con ojos entrenados para ver dinámicas ocultas, las veía como el comienzo trágico del fin de algo infinitamente más valioso que toda la filosofía posterior.
la capacidad humana de habitar el misterio sin necesidad neurótica de resolverlo racionalmente. Para Nietzsche, Sócrates representaba simbólicamente el triunfo histórico definitivo de lo que él llamaba lo apolíneo, lo racional medido, lo ordenado sistemáticamente, lo controlado conscientemente, lo iluminado completamente, sobre lo que llamaba lo dionisíaco, lo caótico creativo, lo vital instintivo, lo oscuro fértil, lo embriagador transformador. El alma humana integral se dividió artificialmente en dos mitades, mutuamente hostiles en ese momento histórico crucial, y la mitad oscura dionisíaca, que contenía impulsos creativos primordiales, instintos vitales poderosos, pasiones transformadoras intensas, fue condenada sistemáticamente al silencio vergonzoso y al exilio psicológico permanente. Nietzsche creía apasionadamente que Sócrates había perpetrado algo infinitamente peor que simplemente imponer una idea filosófica particular entre muchas otras posibles en el mercado competitivo de conceptos. Había convencido persuasivamente a toda la humanidad occidental de que sentir intensamente sin mediar racionalmente era fundamentalmente un error peligroso. Desde ese momento histórico transformador en adelante, dejamos progresivamente de danzar espontáneamente con el ritmo caótico de la vida y empezamos obsesivamente a analizar metódicamente cada movimiento desde distancia segura. Dejamos gradualmente de escuchar el pulso salvaje del mundo con todo nuestro ser y preferimos cada vez más medir objetivamente su ritmo desde laboratorios esterilizados. La experiencia directa e inmediata fue reemplazada sistemáticamente por representación conceptual mediada. La participación vital fue sustituida por observación distanciada. El conocimiento íntimo adquirido a través de vivir fue desplazado por conocimiento abstracto, obtenido a través de pensar sobre vivir sin realmente vivir plenamente. Para Nietzsche, esto representaba una pérdida civilizatoria catastrófica, cuyas consecuencias devastadoras todavía no habíamos comenzado a comprender completamente. Habíamos ganado la capacidad de explicar racionalmente casi todo, pero habíamos perdido irreparablemente la capacidad de experimentar profundamente cualquier cosa sin el filtro anestesiante del análisis conceptual. La pregunta socrática ¿qué es X?, que busca definición universal abstracta, reemplazó a la pregunta más antigua y vital ¿cómo vivo auténticamente con X? La ontología abstracta desplazó a la experiencia concreta. El concepto triunfó sobre la vida, y en ese triunfo, algo esencial murió silenciosamente. Antes del dominio absoluto de la razón filosófica y científica, existía poderosamente el mito como forma primordial de conocimiento. Relatos simbólicos saturados de significado que no buscaban principalmente explicar mecánicamente cómo funcionaban las cosas, sino revelar existencialmente qué significaban las experiencias fundamentales de estar vivo. En el universo mítico presocrático, los dioses olímpicos y las fuerzas titánicas no eran simplemente metáforas literarias ingeniosas ni alegorías morales superficiales que podían ser traducidas limpiamente a conceptos racionales. Eran presencias vivas y palpables del caos creativo y del destino inexorable que estructuraban la experiencia existencial completa. Pero Sócrates introdujo revolucionariamente una nueva religión secular que eventualmente dominaría completamente Occidente. La religión del pensamiento lógico sistemático, de la definición precisa, de la argumentación rigurosa, de la consistencia conceptual. Y esa religión racionalista, según el diagnóstico devastador de Nietzsche, efectivamente mató a todos los dioses vivientes. El mito ancestral dejó progresivamente de tener poder psicológico inmediato sobre la imaginación colectiva.
La tragedia griega clásica, esa danza sagrada extraordinariamente sofisticada entre el horror cósmico inevitable y la belleza redentora imposible, se transformó gradualmente en objeto de análisis académico, debate filosófico abstracto, idea desencarnada. Y en ese instante histórico crucial de transformación cultural, el alma del ser humano occidental se volvió paradójicamente menos plenamente humana según la evaluación nietzscheana. Porque lo distintivamente humano no es solo la capacidad de razonar lógicamente, que compartimos en cierta medida con inteligencias artificiales, sino la capacidad de habitar significados simbólicos profundos. Nietzsche veía claramente en ese crimen civilizatorio inadvertido el origen último del desencantamiento moderno que Max Weber posteriormente analizaría sociológicamente. Sin acceso vivo al mito como forma legítima de conocimiento existencial, la existencia humana se volvió un desierto espiritual árido donde todo se entiende conceptualmente, pero nada se siente visceralmente. El mundo se volvió objeto de estudio distanciado en lugar de hogar participativo. La naturaleza se convirtió en recurso explotable en lugar de presencia sagrada. Los otros se transformaron en problemas que resolver en lugar de misterios que honrar. Y nosotros mismos nos volvimos máquinas que optimizar en lugar de obras de arte que crear. Sócrates había inaugurado inadvertidamente una era donde el conocimiento se definía exclusivamente como conocimiento proposicional, saber que algo es el caso, excluyendo sistemáticamente el conocimiento participativo, saber cómo habitar significativamente una situación. La epistemología abstracta desplazó completamente a la sabiduría encarnada. Para las generaciones presocráticas, el mito de Prometeo, robando el fuego divino, no era simplemente historia entretenida ni lección moral simple. Era revelación profunda sobre la naturaleza trágica del progreso humano, sobre el precio inevitable del conocimiento, sobre la relación paradójica entre transgresión y creatividad. Pero después de Sócrates, ese mismo mito fue progresivamente reducido a alegoría moral transparente o explicación primitiva de fenómenos naturales que la ciencia eventualmente explicaría correctamente. El símbolo viviente fue asesinado y reemplazado por concepto muerto. Y con esa sustitución, algo irreemplazable se perdió para siempre. ¿Y si la inteligencia filosófica brillante no es siempre equivalente a sabiduría existencial profunda? ¿Y si el pensamiento claro no garantiza vida plena? Nietzsche creía provocativamente que Sócrates no buscaba genuinamente la verdad objetiva, como proclamaba retóricamente, sino controlar psicológicamente el caos interno que lo atormentaba constantemente. Detrás de su famosa sonrisa irónica, capturada en innumerables bustos marmóreos, detrás de su método dialéctico aparentemente sereno, detrás de su pretensión de ignorancia socrática humilde, Nietzsche detectaba algo completamente diferente. Miedo existencial profundo y paralizante al caos, terror visceral al instinto incontrolable, pánico ante la pasión desbordante, horror ante el impulso irreflexivo. El verdadero sabio, según la concepción nietzscheana, no es quien lógicamente entiende más proposiciones verdaderas sobre el mundo, sino quien existencialmente tolera más cómodamente el misterio irresoluble que constituye el núcleo de la existencia. Quien puede habitar la incertidumbre radical sin necesidad neurótica de resolverla inmediatamente a través de explicaciones tranquilizadoras. Pero Sócrates, según el análisis psicológico penetrante de Nietzsche, no toleraba en absoluto ese misterio fundamental. Su constitución psicológica particular, posiblemente influenciada por su famoso daimon interno, esa voz misteriosa que lo advertía contra ciertas acciones, lo hacía peculiarmente intolerante ante lo irracional
e inexplicable. Y al no poder personalmente convivir pacíficamente con el misterio irreductible de la existencia, al no poder tolerar psicológicamente la ambigüedad fundamental que caracteriza toda experiencia humana auténtica, simplemente lo destruyó metodológicamente a través de su implacable exigencia de definiciones claras y argumentos rigurosos. Inventó ingeniosamente una moral completamente racional basada en la ecuación revolucionaria: conocimiento igual a virtud, ignorancia igual a vicio. Promovió una vida completamente domesticada por el pensamiento reflexivo, donde cada acción debía ser precedida por deliberación racional exhaustiva y justificación argumentativa convincente. Lo que comenzó históricamente como búsqueda sincera de sabiduría, terminó culturalmente en una fábrica masiva de obediencia mental, donde generaciones de estudiantes aprendieron a desconfiar sistemáticamente de sus instintos más profundos, a sospechar de sus pasiones más intensas, a suprimir sus impulsos más creativos. El precio civilizatorio pagado por esta revolución racionalista fue devastadoramente alto. Una humanidad occidental entera que sistemáticamente confunde conocimiento proposicional acumulado con plenitud existencial experimentada, que equivoca información técnica con sabiduría vital, que sustituye datos sobre vivir por el acto mismo de vivir plenamente. Nietzsche observaba que Sócrates mismo reconocía paradójicamente su propia fealdad física notable, algo inusual en cultura griega que valoraba enormemente la belleza, y especulaba que quizás esa conciencia dolorosa de inadecuación física contribuyó psicológicamente a su huida compensatoria hacia el reino abstracto de las ideas, donde la apariencia física no importaba. ¿Era Sócrates entonces víctima de su propia constitución psicológica particular, generalizando inadvertidamente sus necesidades defensivas personales en método filosófico universal que eventualmente dominaría completamente la civilización occidental durante 2 milenios? Nietzsche sugería provocativamente que sí, que la filosofía socrática era síntoma de debilidad vital disfrazado ingeniosamente como fortaleza intelectual. Mira cuidadosamente a tu alrededor en el mundo contemporáneo hiperconectado e hiperracionalizado. ¿Realmente hemos cambiado fundamentalmente desde los días de Sócrates en nuestra relación básica con el misterio existencial? ¿O simplemente hemos refinado y amplificado tecnológicamente las mismas dinámicas de control racional que él inauguró? Cada algoritmo de inteligencia artificial que predice comportamiento, cada explicación científica reduccionista que pretende agotar el fenómeno, cada manual de autoayuda que ofrece pasos simples para resolver problemas existenciales complejos, todo esto es simplemente eco tecnológico sofisticado de la revolución socrática original. Representan el mismo impulso psicológico fundamental, un intento cada vez más desesperado por controlar completamente la incertidumbre inherente, por eliminar sistemáticamente la ambigüedad irreductible, por domesticar totalmente el caos creativo que constituye el núcleo vital de la existencia humana auténtica. Vivimos colectivamente en una época histórica donde la mente analítica trabaja incesantemente, procesando información infinita, mucho más de lo que el corazón siente directamente, experiencias significativas, y donde la verdad existencial se mide exclusivamente en datos cuantificables y estudios replicables, nunca en experiencias cualitativas profundas y revelaciones personales únicas. Nietzsche lo advirtió proféticamente con más de un siglo de anticipación. El hombre moderno, hipercivilizado, es un animal domesticado que razona obsesivamente demasiado sobre cómo vivir, pero que vive auténticamente demasiado poco. Análisis paralizante reemplaza acción decisiva.
Reflexión interminable sustituye a experiencia directa. La ciencia institucional contemporánea efectivamente reemplazó a la religión organizada tradicional como fuente de autoridad cultural dominante y sentido colectivo compartido, pero definitivamente no reemplazó ni disolvió el misterio fundamental de la existencia. Solo lo cubrió superficialmente con otro lenguaje técnico más sofisticado. Las preguntas existenciales más profundas que atormentaban a nuestros ancestros presocráticos. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Qué significa vivir bien? ¿Cómo enfrentar la mortalidad inevitable? ¿Cuál es la relación correcta con lo sagrado? Permanecen completamente sin respuesta definitiva después de todos nuestros avances científicos impresionantes. La diferencia crucial es que ahora tenemos ilusión tecnológica de que eventualmente responderemos todas esas preguntas a través de más investigación, más datos, más análisis. Mientras que nuestros ancestros más sabios comprendían humildemente que ciertas preguntas no están diseñadas para ser respondidas, sino para ser vividas y transformadas continuamente. Friedrich Nietzsche no buscaba ingenuamente destruir completamente la razón analítica ni promover antiintelectualismo primitivo romántico. Su proyecto filosófico era infinitamente más sofisticado y matizado. Buscaba reconciliar creativamente la razón apolínea con el caos dionisíaco en síntesis superior que honrara ambos polos de la experiencia humana. Por eso enfatizaba constantemente en sus escritos más visionarios el espíritu dionisíaco como contrapeso necesario, la fuerza vital que abraza valientemente lo irracional sin reducirlo a lo ilógico, lo sensible sin degradarlo a lo sentimental, lo oscuro sin condenarlo como maligno. Todo esto sin miedo paralizante ni necesidad defensiva de control. Para Nietzsche, la verdadera sabiduría existencial no consistía en entender exhaustivamente el universo a través de mapas conceptuales cada vez más elaborados y sistemas filosóficos cada vez más complejos, sino en aprender el arte sagrado de bailar creativamente con el caos fundamental sin necesidad neurótica de resolverlo definitivamente. Aceptar existencialmente que el sentido profundo de estar vivo no se encuentra finalmente en las respuestas intelectuales que acumulamos laboriosamente, por más sofisticadas e impresionantes que sean, sino en la calidad e intensidad de la experiencia misma de preguntar apasionadamente, de buscar incansablemente, de explorar valientemente sin garantías de llegar a destino final. En ese baile paradójico entre conocer y no saber, entre control y abandono, entre forma y caos, el ser humano finalmente deja de ser esclavo psicológico del pensamiento reflexivo obsesivo y se transforma gradualmente en creador libre de su propia existencia artística única e irrepetible. El espíritu dionisíaco no es regresión infantil a estado prerracional primitivo, ni rechazo irresponsable de todo pensamiento crítico. Es integración madura de dimensiones de experiencia que la tradición socrática sistemáticamente reprimió. Instinto informado, pasión disciplinada, caos creativo, oscuridad fértil. Requiere coraje extraordinario habitar esa integración porque significa renunciar a la seguridad psicológica falsa de control racional completo. Significa aceptar vulnerabilidad existencial radical. Significa vivir cómodamente con paradojas irresolublemente tensionadas en lugar de forzar resoluciones prematuras que empobrecen la experiencia. Nietzsche termina su crítica devastadora de Sócrates exactamente donde todo verdadero pensamiento filosófico debe comenzar, frente al abismo existencial irreductible. No con miedo paralizante que busca huir inmediatamente, sino con gratitud radical hacia el misterio que hace posible cualquier significado.
Porque solo quien realmente se atreve a mirar directamente hacia el abismo sin pestañear ni refugiarse en explicaciones tranquilizadoras prefabricadas, puede eventualmente entender profundamente que el misterio fundamental nunca fue enemigo que derrotar a través de conquista intelectual, sino espejo que refleja nuestra propia naturaleza más profunda. El error trágico de Sócrates, según Nietzsche, fue su ambición desmesurada de querer iluminar racionalmente absolutamente todo, de eliminar completamente toda sombra, de resolver definitivamente todo enigma, como si la luz total, sin ninguna oscuridad equilibrante, fuera deseable o siquiera posible existencialmente. El acierto profundo de Nietzsche fue atreverse a mirar directamente la sombra rechazada, a honrar lo oscuro reprimido, a integrar lo dionisíaco negado, a reconocer que luz y sombra, razón y caos, control y abandono son polaridades necesarias cuya tensión creativa genera vida auténtica. Y ahora la pregunta transformadora es directamente para ti. ¿Prefieres honestamente entender conceptualmente la vida desde distancia segura de observador distanciado o sentirla visceralmente desde posición vulnerable de participante comprometido? ¿Explicar intelectualmente el misterio reduciéndolo a problema técnico o vivirlo existencialmente respetándolo como dimensión sagrada? Porque tal vez en el silencio inquietante que Sócrates temía profundamente y trataba obsesivamente de llenar con palabras racionales, es exactamente donde la existencia auténtica todavía canta su canción más verdadera para quienes tienen oídos entrenados para escucharla sin necesidad de traducirla inmediatamente al lenguaje conceptual. La crítica devastadora de Nietzsche a Sócrates no es simplemente ejercicio académico de historia de filosofía, sino diagnóstico cultural profundo sobre lo que perdimos civilizatoriamente en nuestro camino hacia la hiperracionalización moderna. Es invitación urgente a recuperar dimensiones de experiencia sistemáticamente reprimidas durante 2 milenios. No se trata ingenuamente de rechazar la razón, imposible y no deseable, sino de reconocer humildemente sus límites constitutivos. De entender que hay formas de conocimiento igualmente válidas que no se reducen a conocimiento proposicional, conocimiento corporal, conocimiento simbólico, conocimiento participativo, conocimiento transformador. La verdadera sabiduría que Nietzsche proponía integra tanto el principio apolíneo de claridad y orden como el principio dionisíaco de caos y creatividad. Ni uno ni otro en aislamiento, sino ambos en tensión dinámica perpetua que genera vida auténtica en lugar de existencia empobrecida. Podemos recuperar capacidad de habitar el misterio sin necesidad neurótica de resolverlo. ¿Podemos pensar rigurosamente sin perder capacidad de sentir profundamente? ¿Podemos analizar críticamente sin matar la experiencia viva que estamos analizando? Estas preguntas no tienen respuestas técnicas simples, sino que requieren transformación existencial profunda que cada persona debe realizar individualmente. Nietzsche proporciona diagnóstico y dirección, pero el trabajo de integración debe ser hecho personalmente por cada quien. Si estas reflexiones han resonado profundamente, suscríbete a Sueño Vivo y activa notificaciones. Aquí exploramos las ideas que el sistema prefiere que olvides, reconociendo que el misterio no se explica racionalmente, sino que se respira existencialmente.